tenemos esa idea, todos los que nacimos en el siglo pasado, que el siglo XXI era el futuro, pero es nuestro presente. Todas esas contradicciones y todas esas situaciones que nos encontramos en la gestión cultural era lo que me llevó a mí a desarrollar esta idea. La idea era como un juego esto del presente y del futuro, ¿no? Es ver cómo términos, usos, ideas o cosas se trasladan de un momento a otro, y hoy que todos nosotros somos gestores culturales, cómo afrontamos todas esas situaciones, y también de estas conversaciones y de esta idea ver que surjan ideas que nos alimentan a todos para ver cómo afrontamos todo esto y compartir experiencias. Una punta que, digo, para empezar a hablar, me parece buena esa, digo, cómo de algo que antes era en el siglo XX, decir, bueno, disciplinas determinadas determinaban formatos y situaciones y formas de presentar, a cómo en el siglo XXI ahora nosotros tenemos hasta que a veces adaptar los espacios a las obras, o a veces los artistas se adaptan a los espacios. Toda esa flexibilidad creo que es uno de los elementos que nos caracteriza la actividad que hacemos, y que también es algo que a lo mejor genera hasta ciertos conflictos en la producción y en la gestión, porque... Mira, justo me anoté elasticidad. Eso, por ahí. Pensaba un segundo, está bueno para tirar y hacer una ronda. Ponerle vuelta a democracia, donde empieza todo a relajarse más artísticamente. Había una necesidad de defender mi espacio de artes visuales, lo que es el teatro, lo que es la danza, como que estaba bien estratificado. ¿No? Y se necesitaba rearmar. Es entendible, tal vez uno, si lo piensa, puede tener que ver con esa cuestión de que venías del golpe, del desarme, del querer aniquilar todo lo que tenía que ver con el pensamiento, la expresión artística y demás. Entonces tal vez lo que hubo naturalmente fue como generar grupos que entendían y que trataban de defender. También se venía del adentro, se venía de las puertas cerradas, del oculto, y también para mí hay una contraposición entre las arquitecturas, tal cual, como esto que decís está escondido, y hace 5 años lo que cambia realmente, o 10, pongamos, sí, en los centros culturales es la apertura, es los espacios, el espacio que cualquiera pueda pasar por la puerta y entender que puede acceder, la accesibilidad, la inclusión, el intercambio más fluido entre el espacio público y el espacio privado del centro cultural. En esa época todavía todo era preservar por las dudas. Y más hacia adentro, sí. No sé, también yo nací en el 79, así que no tengo mucha experiencia de los 80, pero me imagino al paracultural, digamos, todas esas movidas que tenían más que ver con espacios también más secretos en los que llegabas por invitación. Y ahora el modelo de centro cultural es un modelo con puerta transparente, es un modelo que toma la calle también, es un modelo que accede. Entonces, ¿cómo adaptar los espacios que no están hechos específicamente como centro cultural? No sé cuántos espacios en Buenos Aires, hablando solo de Buenos Aires, están hechos para museo, para centro cultural, para espacios, muy pocos. Entonces ahí hay una cosa entre la arquitectura, el contenido. Igual que yo creo que de todas maneras hay como una explosión en los 80, una modificación también a nivel global, la globalización en los 90, me parece que hubo como diferentes momentos también en esa relación, que no es lo mismo lo que sucede en la ciudad que probablemente lo que sucede en las provincias. Digo, creo que procesos, esto que Maxi dice, en los últimos 5 años, los cambios que se van dando a partir de la apertura tecnológica, la democratización de la convertibilidad digital, digamos, de toda esa incursión en lo que sucede a nivel global, me parece que eso también hizo una modificación de lo que fue para mí una explosión en los 80 en la ciudad, digamos, venir de la resistencia cultural a la apertura cultural, a lo que empieza a suceder en los 90, digamos, ahí empieza a modificarse la escena también global. Pero era un centro que convocaba, era un punto
donde los artistas y el público, los interesados, iban hacia ahí. Y ahora, a lo mejor, quizás ya, no sé si somos centro, sino si somos un nodo de algo más grande, si somos una parte, pero lo que es, siempre me costó también dentro de mi actividad, al hacer cosas nuevas, es tener que inventar los términos para definirlas. Entonces, si estamos de acuerdo que pasamos a otra instancia, de que estos espacios culturales tienen otra instancia que no es centralizar algo, sino expandirse y difundir, la cultura tiene ahora ¿cómo podríamos? Claro. La perspectiva ahora no puede... pensar en un centro es... Nosotros podemos definir que somos el centro y hay una periferia, Claro. o hay un borde. Es en un realidad término... ahora la cultura... Ya no tiene margen. Lo que pasa es que las nociones de centro y periferia ya perdieron un poco Claro. su... Charlando con Marcela a propósito justamente de esto, de la relación del centro con el exterior y el exterior con el centro, a mí se me venían a la mente, pero que igual es cuestionable por esto de los centros y las periferias, pero la figura de los centrífugos y los centrípetos, ¿no? Porque por ahí si antes había un movimiento que tendía más del hacia borde adentro. hacia el centro, ahora pareciera que hay una tendencia por ahí que en lugar de ser centrífuga tendería hacia los centrípetos, pero por ahí no pensarlo unidireccionalmente, porque de un lado o del otro son como dos caras de la misma moneda y uno se vuelve a polarizar y es Claro. el centro y la periferia de un lado o del otro, ¿no? Es que Siempre ahí- hay un punto... Ahí está el desafío. Cuando vos Sí. estás a cargo del espacio, el desafío es ese. Primero, tenés, digamos, varias puntas con las que discutís. Una punta es lo que ella dijo hace un rato, el edificio donde existís, que no fue un edificio pensado para eso y de golpe se fue transformando en un espacio, un centro cultural con todas las limitaciones que esto te provoca. Entonces ahí tenés que tener la flexibilidad, esa elasticidad que dice Maxi para pensar, bueno, a ver, este espacio que era rígido para esto, hoy lo tengo que probar para otras cosas, abrirlo a otras experiencias. Me parece que puede ser más interesante pensarlo en términos de como de bisagra, ¿no? Como de elemento que articula, como un nodo de una red que es más amplia, Claro, que ya una no responde a un conexión. modelo vertical, arborescente, digamos, sino que se desarrolla más en un sentido horizontal. Ahora el tema está en cómo poder llevar a fondo esa no especificidad de las disciplinas, porque también en eso se trata como este eje, Sí. como la cuestión del nodo, de ir tejiendo redes, pero tampoco ofrecer un caos indiscriminado de actividades donde tampoco La por ahí gente se termina de Claro. dilucidar cuál es el carácter. producto, claro, esa especificidad no específica, digamos. Primero es pensar si es un centro cultural, qué significa, o el significado de cultura para ese centro, y entender la estrategia primero desde Claro. eso, ¿no? Desde un macro que sea, bueno, cultura para mí significa esto, y con cultura hablamos también de toda esa apertura hacia el afuera, cómo lo vas a relacionar. Pero primero es identificar, me parece eso, qué es cultura y qué querés hacer con Claro. eso. Es un Que hay una tensión que se da, cambió tanto el rol de la cultura y las artes en la sociedad en los últimos 15, 10, 5 años, cada vez con más fuerza, que vos empezás y definís tu espacio, pero después tenés un diálogo con el universo de la gestión, que tiene que venir la gente, cuánta gente, y entra uno a manejar unos números que empezás a abrir, muchas veces se da por eso, abrimos, hay unas tensiones no resueltas, el cambio es brutal, el cambio de, todo lo que se hacía en los 80, en los 90, yo toqué acá en el 90, hoy se hace en un teléfono. Pero el teléfono no es todo, el teléfono nos hace redefinir lo cultural. Y hay algo del conflicto humano, que lo charlábamos el sábado con Vale, que no termina de resolver la tecnología. Obvio. ¿No? Que eso es lo positivo hoy todavía. Eso es lo positivo, dentro también de esta cuestión que la UNESCO metió en la declaración del 82, la palabra la antropología de la cultura, la cultura es todo, a partir de la cultura es todo, también es nada, y se hace inabarcable y es el remedio contra todos los males de este mundo. Bueno, hay una tensión, ni tanto ni tampoco, en todos esos grises, que es ¿dónde elijo pararme?
Pensemos en el centro cultural y sus modalidades, porque me parece que entre público y privado ahora podemos discutir varias cosas. ¿Qué pasa en una nueva ciudad donde en pocos kilómetros, en pocas cuadras tenemos el Rojas, el Recoleta, el San Martín por 2, el Centro de la Cooperación, el Borges, la OEI que ahora descubrí otra vez en San Reunión, que tiene un centro cultural con espacio, arquitectura que no había escuchado, lo tiene hace 15 años, yo no lo había escuchado en mi vida, está a un par de cuadras, el CCK, me debo estar olvidando, el Centro Cultural Paraguayo, cuando la UMED se vuelve centro cultural. El CECEBA. El CECEBA. Acá en Paraná de Santa Fe. No, seguimos en dos barrios. Bueno, pero espera. Un poquito más Y lejos. ahí voy. Ahora, se abre la ciudad y de repente los lugares, no voy a decir que no están acá, pero aparecen nuevos centros neurálgicos. El Morán, el Matienzo, Boedo. Santos, Boedo, El C. el Conex. Caledonia. Conex lo había puesto Complejo arriba, C. pero estaría más... digo, ahora empiezan a aparecer otros y sobre todo los chiquititos privados independientes, que hablamos cuál es el modelo, tiene otro modelo de gestión, otro modelo económico, otro modelo de gobernanza, se volvieron también atractivos y de repente ese mapeo cambia o modifica o interpela todo lo que dijimos recién. Marca, historia, experimentación hacia adentro, hacia afuera, el vecino. Sí, igual hay una diferenciación acá entre el centro cultural como un espacio de exhibición y por otro lado está lo que planteabas vos, digo, que es el emergente de la actividad cultural propia de la población, que El no... mediador cultural. No, y el artista y lo que sucede emerge en otro espacio que no es ese centro cultural. Claro. Entonces el centro cultural se transforma como un espacio meramente donde se va a mostrar y en realidad lo que está sucediendo en otro lado. Claro, porque yo creo que todo eso Faena, es... los hoteles pero todo tomaron eso la es modalidad. interesantísimo, o sea, pienso que desde mi perspectiva no hay que pensarlo, no digo que sea como lo estás pensando vos, No, pero, yo al revés digo, ese claro, fenómeno está diciendo algo del centro cultural. ¿Cómo, aunque suene un poco marketinero, pero cómo maximizar eso, ¿no? Me quedé con tu idea de que pensar el centro cultural como un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, en todo caso está por ahí un posible primer paso en pensar qué entendemos como encuentro en definitiva. Si hablamos de un encuentro físico de personas que se reúnen en un lugar y entonces todos tienen que venir a donde yo estoy, o si en realidad ese encuentro puede ser generado también en alianza con otros espacios y donde el centro está presente de diferentes maneras, incluso cuando el centro no esté en el propio centro. Y creo que es algo que, bueno, que es interesante también, a lo mejor ustedes tienen más experiencia en el tema de industrias culturales, y eso es como la integración del artista a un mercado laboral que se genera dentro de estos espacios. Y que eso es una cosa que siempre sucede es, todas esas situaciones se van improvisando, por esto que decimos de esta elasticidad que van ocurriendo, se nos van ocurriendo ideas y cómo integrar al artista dentro de una profesión. Profesión lo digo en el sentido de que pueda dedicar unas horas a eso, hacer un intercambio y de ahí obtener un beneficio económico. Hay un ruido histórico, un poco lo que justo estamos en medio de una gira por todas las provincias y voy diciendo lo mismo a directores de escuelas de arte. Estamos hablando con la A nosotros, educación sí, artística, yo decía, ¿hasta dónde llega la educación artística? Que es del estado de bienestar para acá, cuando copiamos el modelo francés de estado cultural, a lo único que se dedicó el Estado es al estímulo a la creación, con un sistema vastísimo, mucho más vasto que el sector cultural piensa. ¿Por qué? Porque el sector cultural, el sector artístico nunca piensa que las escuelas de arte, los conservatorios de arte son parte del mismo sistema. Estamos hablando del día de hoy 600 instituciones en todo el país. Entonces tenemos 600 instituciones ancladas en 1642, con una idea de arte vocacional y bla bla bla, que son una máquina de sacar chorizos. Sacar chorizos es chicos que hacen o gente que hace determinada creación a partir de determinadas disciplinas artísticas, en las cuales no está involucrado el factor trabajo como sistema remunerado, etc. Pero a su vez, que también lo que hacen es traernos al Rojas, a los centros culturales de Barrera, todo eso, un mismo formato de taller, que se repite. Por eso yo digo que la mayor industria cultural es el tallerismo, porque somos muchísimos los que movemos mucha guita con el tallerismo, porque es el mismo formato. El tema es romper esos formatos. Claro. Digo, porque yo entiendo que para dar clase de dibujos tenés que enseñar perspectiva, línea, trazo, color, pero Sí. podés dar algo más.
Es que la propia noción de cultura en algún punto está sustentada en una noción idealista, de educación, de revolución industrial por lo menos, históricamente separada. O sea, de hecho estamos hablando de la cultura y del centro cultural, la realidad es que estamos hablando de disciplinas artísticas y algunas ciencias que se inscriben dentro del campo de las ciencias blandas o humanas o sociales. Pero la realidad es que también, si pensamos en la transdisciplinariedad, también habría que pensar a la cultura en términos mucho más amplios, también incluyendo esa otra pata, ¿no? Y los cruces entre los diferentes campos disciplinarios, que no deja las exactas. Y sobre todo las industrias creativas, sobre todo la monetización de la cultura, porque es realmente donde está la decisión, esa que decís, está ahí, que en ningún momento en toda mi carrera me han mencionado que podía ganar plata. No, hasta es medio una mala palabra, ganar plata. Claro, ¿cómo ganar plata? De hecho me dediqué a la gestión y dejé la actividad artística. Nuestra tradición nos hace hablar mucho más de uno de los lados y menos del otro. En general hablamos con mucha complejidad de los creadores, de sus espacios, de la organicidad, de eso, de la mutabilidad, de la elasticidad. Cuando hablamos de público, me parece que ahí va el conflicto humano, es la gente. Pero yo creo que está alineado a lo que él dice. No, por eso no es que me sumo a lo de él. Creo que total. Para ir hacia una parte que por lo menos a mí me interesa y que podamos promediar ideas hacia el futuro es, bueno, identificamos muy bien tradiciones y un presente a partir de un recorrido. Y empezamos a entender por qué, con mucha fuerza en el creador, en la comunidad artística, por represión, por oscurantismo, por política, por deseo, por lo que fuera. Eso se ha ido modificando. Sí. Y tenemos muchos menos años o mucha menos tradición hablando de audiencias. Y es muy linda tu imagen de, bueno, hablemos del conflicto humano, de por qué también siguen teniendo sentido los espacios físicos. Hoy en día, que ya no se hace más, porque justamente lo que sucede hoy es otra cosa y hay otra cuestión en dónde está parado el arte y la tecnología. Hay un replanteo en relación al vínculo con digamos, cómo se inserta en la discusión con el arte contemporáneo y qué está pasando con los creadores, con los artistas hoy y los diferentes espacios atomizados o las nuevas formas de relacionamiento que tienen, como por ejemplo analizamos lo que pasa con investigaciones del futuro, con nuevos espacios de artistas que justamente, digamos, salen de la institucionalidad, ya ni siquiera la UNTREF los contiene, sino que empiezan justamente con esta necesidad de sustentarse, a generar sus propios espacios y a mostrar otra dinámica distinta, donde la institución quedó totalmente anquilosada y quedó vieja y vetusta a la producción de lo que vienen generando. Entonces desarrollan un nuevo formato de producción y de encuentro, esto que vos hablabas, de lo que sucede con, por ejemplo, tomo un modelo como es Investigación del Futuro, un grupo de artistas en Villa Lynch que se relacionan tanto con la USAM como generan toda una producción mucho más horizontal. Nos dimos cuenta, con el resto del equipo, ¿no?, que algo que empezaba a funcionar, y fueron las dos últimas ediciones así, por eso proponíamos traerlo también a esta mesa de debate, tenía que ver con lo que nosotras muy coloquialmente designábamos como espacio satélite. Pero muy internacionales. No, porque en ese momento eran espacios satélite, pero no entendiendo, pero está bueno para poder justamente poner en jaque esta lógica de lo radial, ¿no?, de un centro y sus satélites. Empezó a funcionar así hasta que en un momento dado, claro, los satélites empezaron a adquirir, digamos, tanta fuerza que esa idea de un centro, ¿qué quiero decir con satélites? Que estaba la sede principal, que era el Centro Cultural Recoleta, y en otros lugares muchos que fueron creciendo, que eran diferentes espacios independientes que habían surgido específicamente abocados al arte y la tecnología en un momento post 2013-2014, cuando después de la crisis española y el cambio de gestión de Telefónica, tanto el espacio Fundación Telefónica como el CCA habían cambiado su perfil y se produjo en la escena de las artes electrónicas un vacío institucional importante, porque esos habían sido dos semilleros de artistas fundamentales de donde salieron los artistas que hoy ya están enseñando a otra generación o a la siguiente. Entonces, ante ese vacío institucional es que habían empezado a surgir estos espacios de manera muy orgánica a veces, pero que habían ido ganando protagonismo en la escena.
nosotros desde el British Council también actuamos un poco, Claro. nuestro expertise viene de UK y viene de los socios locales, entonces es un poco trayendo al sector local y a todos aquellos que están en una cierta temática o en un cierto eje que vamos a trabajar, traerlos a la discusión y que trabajen juntos. A mí me gustaría retomar el tema de la desinstitucionalización y la Sí. institucionalidad, que también nos pasa que queremos ocupar un lugar céntrico y ser nosotros como Roja, nosotros como área del Estado, nosotros como... sin pensar el rol que tiene esa institución dentro del universo, del ecosistema, como lo queramos llamar. Que ahí me parece un punto interesante. Es que eso nos queda de la herencia del modelo francés, de la cultura financiada por lo público, sostenida y liderada como a la cabeza las organizaciones públicas, que está buenísimo, pero es insostenible en el proceso. O sea, el empezar a incorporar la mixtura, yo creo que algo que el ministro de Cultura de Ciudad entendió es cómo incorporar toda esa cultura independiente, centros culturales, artistas, teatros independientes, a lo público o a lo oficial. Y esa articulación es algo que yo es la primera vez que lo veo, de una gestión pública que abre las puertas y dice, bueno, vamos a articular en diálogo, tratando de que ese diálogo sea apoyar en el crecimiento, así lo entiendo yo, no sé si se logró o no, digamos, es polémico, pero lo ideal creo que sería que los fondos públicos sigan dando como un incentivo para que después ese incentivo pueda generarlos o convertirlos en autosustentables. Claro, es que eso es parte de un rol tal vez de las distintas instituciones culturales. Lo que yo creo que no hay acá es lo que hablábamos al principio, no hay un concepto a nivel cultural, social, de que todo hecho cultural de artístico, y separar lo cultural de lo artístico, es un hecho que se inserta en el mercado laboral y que va a generar no solamente empleo para el artista o para el gestor, sino también a otros, digamos... Tiene valor. Claro, digamos, es una red. Por ejemplo, siempre se dice, cada vez que un artista o cada vez que un espacio genera una actividad, supuestamente el barrio empieza a crecer, entonces empiezan a abrir un café y después empieza a estar, no sé, la señora que hace comidas para eventos y entonces la contratan. La idea justamente es que va generando una apertura de posibilidades laborales de industria en distintos aspectos, Eso no es lo que solamente el vos querías decir artístico. del ecosistema. Yo me anoté de lo que venían diciendo algunas cuestiones, algunas palabras de lo que es, digo, acordamos, o más o menos acordamos, que un centro cultural es su narrativa, sus equipos, ¿no? Sus espacios, hablo bastante, su historia, sus recursos financieros, los contenidos, que no son sus contenidos, sino que son los contenidos, las audiencias, los socios con los que articula. Se habló del contexto, su ciudad, su barrio, lo que fuera, su burocracia, y quizás se habló alguna más y me perdí. Bueno, aparece después al final lo de su ecosistema. Entonces, Sí, cada uno se puede animar a pensar... Te olvidas de algo. Los creadores, los artistas. Bueno, los contenidos. Porque Sí, los Yo ahí contenidos, los artistas los pensaba en los contenidos, pero puede ser, digo, contenidos junto a audiencias, es claro, artistas porque con... Pensaste contenidos. Sí, los artistas Contenidos contenidos. por el centro. Se anima cada uno a pensar en esto. Hablamos mucho de estas problemáticas, pero ¿cuáles podrían ser? Yo me anoté un ejemplo, que es el que más me gustó a mí, que es la de... Yo venía en lo opuesto, a pensar al centro cultural como ya una marca que se abre el espacio, lo que también decías hace un rato, venía a plantear eso y me voy diciendo que me parece un espacio de resistencia para el conflicto corporal. Digo, me dan ganas de que sean las dos cosas. ¿Qué pasa con los de circulación y la virtualidad? Pero también ahora me voy pensando en que bueno seguir teniendo espacios físicos
reductos de resistencia para ese conflicto humano, para esa proxémica, para esa corporalidad. Pero siempre vamos a gestionar en condiciones de escasez de recursos económicos, con lo cual ahí se vuelve más importante la estrategia, la mirada a futuro. Siempre vamos a estar con un delay para los pagos, siempre vamos a estar ante futuros líquidos, ¿no? En un punto. Con lo cual la planificación se vuelve más importante, porque si hay una narración y si hay una planificación de lo grueso, todo en el medio se va moviendo. Yo me quedé con la idea de las redes entre la institución y otras de diferentes características, públicas, privadas, semiprivadas, diferentes formatos, tamaños, dimensiones, misiones, características. Y sobre esto que comentaba creo que Cecilia, sobre la cuestión de la dificultad para poder mantener a mediano o largo plazo, y mismo en lo inmediato, eso que de palabra todo muy lindo, pero que después cuesta bajar a la realidad, como por ahí intentar trabajar en el desarrollo de nuevos modos de comunicación o encontrar nuevas formas de socialización / comunicación / intercambio, ¿no? Así como las tecnologías transforman los modos en que sentimos, percibimos y nos vinculamos con otros, también pensar si es que desde el centro o desde la reconfiguración del centro es posible impulsar y desarrollar hasta encontrar nuevas maneras de comunicarnos para tejer efectivamente esas redes y apostar a eso. Me parece fundamental. Me parece que, bueno, que el rol de estos ex centros culturales, para mí ahora espacios culturales, sigue siendo una referencia dentro de las ciudades. Ya el hecho de tener un nombre, de tener una identificación, hay una audiencia que identifica cosas que suceden, cosas que sucedieron o cosas que podrán suceder ahí. Eso se puede aprovechar como un elemento articulador y donde suceda más ese ida y vuelta, ese adentro y afuera de que hablaba Pablo. Y lo que me parece es que lo que desafía esto, el siglo XXI y todas estas cuestiones que nosotros ponemos, en realidad todo lo que expusimos fueron casi como anhelos y como piedras en el camino, fue un poco más, o sea, no vamos a llegar a una conclusión de cómo sería el espacio cultural del siglo XXI, precisamente por esta elasticidad que planteó Maxi en principio y que se vio reflejada en toda la charla. Lo que sí creo que ante esas piedras, como gente del siglo XXI, tenemos que poner la inventiva en función de resolver todo, ser creativos, pensar que si nos involucramos con tantos artistas que están en un proceso creativo, de generación, de algo, de búsqueda constante, nosotros podemos también seguir el ejemplo. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo decía acá, que cuando me encontraba dentro de este lugar con problemas de mobiliario, yo le propuse a Cecilia decir, bueno, ¿por qué no incorporamos diseñadores industriales, arquitectos, que vengan a pensar acá adentro que vengan a pensar problemas de un espacio cultural y a resolver problemas de un espacio cultural? Y de ahí después se me ocurrió algo que a lo mejor es muy complicado desde lo burocrático, pero que son cosas que hay que plantearlas. ¿Por qué si dentro de la institución se empiezan a generar elementos de diseño para instituciones culturales no se pueden comercializar para que este espacio se autosustente si tiene problemas de financiamiento? Eso ya lo estamos discutiendo. Empezar a ver, por ejemplo, yo por ejemplo, viendo acá, no conozco, y me parece que por tener relación con diseñadores industriales y arquitectos, es que tienen una falla ellos, que es cuando van, y lo veo por los centros culturales que se han hecho acá, por ejemplo el CCK, que no están pensados a futuro, por ejemplo, están resueltos de una forma que trabaja la arquitectura
de resolver, decir, bueno, ¿qué vamos a usar, qué vamos a hacer? Hacemos esto y a lo mejor 5 años después quedó obsoleto. Todas esas cosas se pueden pensar acá adentro. Digo, en vez de pensarlo en la facultad, aislado de lo que sucede acá, si esto es un lugar de la UBA, lo hablamos muchas veces, es incorporar... Pensarlo con la facultad. Pensarlo con las facultades, las distintas disciplinas. Porque hay un montón de cosas que se generan acá adentro, sea desde la Facultad de Ciencias Económicas, hablando de financiamiento, sea de mobiliario, hablando con la Facultad de Arquitectura y Diseño. Digo, ser un poco creativos también en esas cuestiones. La idea nuestra es hacer un libro y la idea nuestra es que también de estos encuentros vayan surgiendo las alianzas. O sea, que digamos, para surgir alianzas también tenés que ir viendo, a ver, dónde están los puntos de encuentro y cómo generar esas alianzas. Porque si no, queda en que nos juntamos 2 o 3, hablamos, dale, buenísimo, qué sé yo, y cae. En cambio, si vos lo vas trabajando en conjunto, tal vez es la manera de llegar a que esa alianza suceda. Sería muy interesante, Cecilia, que pienso que es una deuda, pensando en el campo de las publicaciones. Sí. Poder publicar, que hace unos años largos lo había hecho el San Martín en relación a la historia de su institución. Pero sería interesante justamente hacer un libro que pueda compilar la experiencia de todos estos espacios, incluso todos estos que estamos diciendo que en los últimos años fueron surgiendo de manera independiente, para tener algún registro de todo lo que está pasando a una velocidad inusitada. Eso sería muy interesante porque pasa, se puede decir, ¿cuál es eso? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación.